Y otro miércoles es de estudio, este es de estudio, de enseñanza. Hemos estado enseñando algo que Dios me dio en el mes de agosto del año pasado. Y lo escribí, ¿verdad? Y estoy tratando de enseñar, ¿verdad? Enseñar a mis hermanos un buen estudio, ¿verdad? Sobre el pastor y el ministerio más grande de todos los tiempos. ¿Verdad? Me refiero a Jesucristo como nuestro pastor. Amén. Nuestro pastor, ¿verdad? Y ya hemos hablado, ¿verdad?, de 3 puntos importantes en lo que corresponde a la vida de este pastor. Hemos hablado de su carácter, hemos hablado, ¿verdad?, de su mensaje, ¿verdad?, su mensaje directo, su mensaje de arrepentimiento, ¿verdad?, un mensaje que va directamente a la conciencia de la persona, que se reencuentre, ¿verdad?, con Dios, que vea su condición, que vea su necesidad. Su mensaje fue un mensaje muy directo a la gente y fue: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén, amén. ¿Verdad? Y le estaba hablando no a un pueblo pagano, le estaba hablando a un pueblo, ¿verdad?, que era considerado el pueblo de Jehová de los ejércitos, hablando del pueblo del Antiguo Testamento. Y el mensaje tanto de Juan Bautista como el mensaje que Cristo dio fue un mensaje de arrepentimiento, diciendo a la gente que se arrepintiera de su pecado, ¿verdad?, se arrepintiera de su pecado y se volviera a Dios, cambiando su vida. Y hoy vamos a hablar, ¿verdad? Les decía el otro día, terminamos con esto, dice, cuando Jesús tiene a 12 discípulos, ¿verdad?, y mucha gente que le seguía de todos los pueblos, poblados y ciudades, el Señor sube a la montaña y con él también los discípulos, y les enseñó 10 leyes. Y quiero detenerme aquí porque esto es muy importante, ¿verdad? Quiero que vean la analogía que hay entre las dos cosas importantes en las cuales encierran los dos testamentos. Cuando Dios saca a Israel de la tierra de Egipto, de la tierra de esclavitud, lo trae, ¿verdad?, lo trae por el desierto y tiene que pasarlo por el río, por el mar Rojo. El mar Rojo tiene una representativa del bautismo en el agua. Pasa el mar Rojo, ¿verdad?, y luego va el camino hacia la montaña de Horeb, o el monte de Horeb, ¿verdad?, que es directamente donde Dios les da las leyes, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, llamado la ley de Moisés. Esa ley, quiero que entiendan muy bien los estudiantes, esa ley fue una ley que instruía, ¿verdad?, instruía al pueblo sobre, ¿verdad?, el sistema de vida que ellos tenían que vivir. Le pone 10 reglamentos, se los cité el otro día: no tener dioses ajenos delante de él, ¿verdad? Luego, no hacerse imágenes para adorarlas. Luego, no tomar el nombre del Señor en vano. Amén. Luego, acordarse del día sábado, porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, y el séptimo descansó, para enseñar al hombre a trabajar 6 días y descansar un día, ¿verdad? Después Dios da ese día ya como un día de descanso, como un día de adoración y de alabanza, ya cuando Israel ya está en su tierra, ¿verdad? Al principio era simplemente 6 días trabajarás y el séptimo reposarás. Pero ya cuando Israel ya entra a la tierra prometida, a la tierra promesa de Abraham e Isaac, Jacob,
¿verdad? Él les dijo claramente que el día sábado lo iban a dedicar exclusivamente para adorar, para alabar, para servir al Señor, porque toda la semana estaban trabajando en el campo, con sus animales, con sus tierras. Y Él simplemente quiso darles esa ley, ¿verdad? Para que el pueblo entendiera, ¿verdad? Que no es todo el tiempo, ni todo el tiempo es trabajo, ni todo el tiempo, sino que tenemos que saber que todo tiene una regla en la vida. Amén. El Señor le da 10 mandatos a este pueblo, ¿verdad? Ahí decimos que son 4. El quinto es, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre para que Dios alargue la vida, ¿verdad? Que te da sobre la tierra. Amén. Luego de ahí para adelante, no matarás, no robarás, no fornicarás, no dirás falso testimonio, ni codiciarás nada que sea, ¿verdad?, de tu semejante o de tu prójimo. 10 reglas que Dios dio para traer una reforma al aspecto, ¿verdad?, del tipo de vida que ellos tenían que vivir como pueblo de Dios. Ellos no tenían necesidad de ver milagros. Nosotros no hemos visto los milagros que ellos miraron. Amén, amén. Nosotros no hemos visto un mar rojo que se abre y pasamos en tierra seca. Amén. Nosotros no nos hemos encontrado con un estanque de aguas amargas y simplemente con echar un árbol a esto se hace dulce y pueden beber el agua. Nosotros no hemos visto que llueve del cielo maná y podemos amasar y hacerlo tortillas o panes y comer. Amén. Nosotros no hemos oído desde la montaña, yo soy Jehová tu Dios. No hemos oído eso. Amén, amén. Sí es. No hemos visto, ¿me entienden?, lo que ellos miraron. Sin embargo, como ellos se guiaron mucho por la mentalidad, por la capacidad del ser humano, fallaron vez tras vez a esa ley. Batalló Dios con ese pueblo muchos años y parece que el pueblo fue testarudo y el pueblo no cumplió la ley. Por lo tanto, la venida de Cristo a este mundo no solamente vino para ser nuestro Salvador, nuestro Señor, ¿me entiende?, que vino a liberarnos de las garras del diablo, ¿verdad? Nuestro Señor vino para enseñarnos realmente a vivir la ley. Amén. A vivir la ley. Pero ya no trató con su intelecto, con su capacidad inteligible. Ya Dios no trató con ellos de esa manera. Ya Dios se lo venía diciendo desde antes. Porque yo, dice el Señor, voy a escribir mis leyes en tu mente y en tu corazón. Amén, amén. Israel había manejado la ley desde el punto de vista del aspecto ideológico, ¿verdad? Y eso es lo que traía, pero su corazón, como dijo Cristo, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuando Dios, ya el Señor Jesucristo, desarrolla su ministerio y empieza a ver milagros y maravillas, señales y prodigios, ya no se trataba de abrir un mar rojo, ya no se trataba de ir a la montaña y escuchar yo soy Jehová tu Dios. Ahora ya tienen a Jehová el Dios, ya lo tienen en persona los 12 discípulos. Ya lo tienen de frente, el Creador, Señor y dueño de todas las cosas. Pero Él vino para establecer un sistema de vida totalmente diferente. Totalmente diferente, porque se relaciona ya con mi alma, con mi espíritu. Ya no se trata de la mente, ya no se trata del aspecto psicológico, ya se trata de su espíritu, de su interior. El Señor está más interesado ya en el Nuevo Testamento de cambiar nuestro sistema de vida. Como le decía en el principio de este estudio, el Señor Jesucristo, siendo el Dios que se encarna, Él
cubre 4 cosas interesantes que muchos de nosotros todavía estamos muy lejos de ello. ¿Sí? Primero, es engendrado por el Espíritu Santo. Segundo, es nacido del Espíritu Santo. Tercero, es lleno del Espíritu Santo. Y cuarto, él usó la autoridad del Espíritu. Dijo: si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ¿por cuál nombre pues lo van a echar vuestros hijos? De veras que el reino de los cielos ha llegado a ustedes. Porque aquí ya no se trata del hombre en el estado natural, sino aquí se trata del hombre en su estado espiritual. Amén, amén. Aquí tiene que traer una renovación. Es la posición de cada cristiano que está aquí, que debe entender, porque los 10 mandamientos, que para mí son los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento, que son las bienaventuranzas. Quiero que vean bienaventuranza por bienaventuranza. Capítulo 5, del verso 2 en adelante de Mateo. Ahí va a encontrar usted, porque quiero mostrarle no solamente la ley que Cristo estableció, es una ley de carácter espiritual. Es una ley que trata de cambiar al hombre en su estado, y en su estado, digamos, espiritual. Cambia totalmente a la persona. Quiero que vean muy bien y que vean detenidamente cada bienaventuranza. Capítulo 5, Mateo, versículo 2, dice la palabra lo siguiente. Dice: y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Cuándo va a acudir al médico? Cuando reconozca que está enfermo. Entonces va a acudir. Puede estar enfermo, pero no reconoce que está enfermo, porque se está aguantando el dolor, se está aguantando el problema. Pero realmente, cuando reconoce su problema, es cuando va a buscar la solución, ¿verdad? Yendo al médico, la persona más inmediata. Jesús le dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, y luego menciona: porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué vino a anunciar Jesús? Reino de los cielos. ¿Escuchó? ¿Qué vino a anunciar Jesús? Reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. Creer en el Evangelio. ¿Sí? Jesús está tratando directamente, ¿verdad?, con mi espíritu, con mi ser espiritual. Si yo no reconozco, no voy a humillarme delante de Dios. No voy a reconocer mi impotencia, mi incapacidad. No voy a acudir a Dios. Pero en el momento en que sé qué mal ando, qué mal me siento, qué mal vivo, entonces voy a acudir al Señor buscando perdón para mi alma. Amén, amén. Buscando la paz para mi alma. Por eso, la primer ley, que yo le llamo las leyes del reino de Dios, porque varias veces menciona la palabra el reino de los cielos, el reino de Dios en este pasaje. Y luego vamos a continuar viendo el tipo de las enseñanzas de Jesús. Vamos a tener que ir caminando un poco distinto a como se encuentra en la ley antigua, la ley de Moisés. Mire usted lo que dice. Primero, bienaventurados los pobres en espíritu, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Hemos dicho y debemos de entender que reino implica dominio, implica gobierno, implica autoridad a quien yo tengo que someterme. Amén, amén. ¿Sí? Tengo que someterme, necesito cambios, necesito dirección, necesito disciplina, necesito. Por eso el Señor llama
La primera característica del hombre en el reino de Dios le llama una persona bienaventurada, la persona que reconoce su necesidad y acude para solucionarla. Para esa persona está el reino de Dios. ¿Entiende? Para esa persona está el reino, o está el control o el dominio de Dios para gobernar a esa persona. Tenemos que entender la importancia de las cosas. Jesús, fíjense bien ustedes, muy similar. En los 10 mandamientos, cuando son dados, solamente Moisés sube a la montaña. Solamente a él se le entregan 2 tablas escritas por el dedo de Dios. Amén, amén. ¿A dónde subió Jesús? ¿A dónde? A una montaña. ¿Quiénes fueron los únicos que fueron allá? Pedro. Los apóstoles. Sí. Fueron los únicos que subieron la montaña. El demás pueblo que seguía a Jesús se quedaron abajo, ¿verdad? Solamente los discípulos, aquellos que han tomado a Jesús como su maestro, son los que suben, ¿me entiende? Para recibir la instrucción directa de su maestro. Amén, amén. Y Jesús les hace la segunda característica o la segunda ley, le podríamos decir, es: bienaventurados los que lloran. Quiero hacerle una reflexión en este momento. Cuando hay un verdadero arrepentimiento en el hombre, ¿qué es lo que se manifiesta? ¿Qué es lo que se manifiesta? Lágrimas. Por eso quiero que entiendan muy bien la palabra arrepentimiento. Originalmente es sentir un dolor profundo por la ofensa hecha, darle espalda a esa ofensa y empezar a caminar en una ruta distinta a la que estábamos acostumbrados a seguir. Aquí Jesús le está diciendo a sus discípulos: bienaventurados los que lloran, ¿verdad? Dice, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación, ¿verdad? Dice, porque ellos recibirán consolación. Cuando hay un perdón genuino, ¿qué es lo que se manifiesta en la persona? Paz, tranquilidad, seguridad. Porque hemos alcanzado la gracia de Dios, y esta le ha dado un rumbo diferente a mi vida. La gente llama que eres débil de cerebro, ¿me entienden? Que eres débil de cerebro, cualquier persona te cambia. Pero realmente cuando hay un verdadero arrepentimiento, hermano, hay cambios en la persona. Eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que el Señor está dispuesto o quiere hacer en cada persona. Yo veo en el cristianismo de hoy, veo muchos cristianos usando el cristianismo con su cabeza, no con su corazón. ¿Por qué les digo esto? Porque Cristo dijo muy claramente, dijo: el árbol por sus frutos sí conoceréis. Es conocido, ¿verdad? Y cuando a mí me dice una persona: yo recibí a Cristo, pero todavía anda con un pie en el mundial, ¿qué me quiere decir? Que nada más es algo superficial, no es algo realmente una experiencia fuerte. Porque cuando hay un cambio de dentro, hay una transformación en el carácter de la persona. Cuando Cristo quiso enseñarle este tipo de enseñanza, se la enseñó a Nicodemo. Y Nicodemo no entendió ni papa de lo que Cristo le dijo. ¿No entendió? El que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Para poder que haya, digamos, ese nacimiento espiritual, tiene que haber un reconocimiento de pecado y tiene que haber un arrepentimiento del pecado. Para poder decirle al pecado: bye bye, adiós. Ya no vuelvo a la vida que antes viví por ignorar el amor de Dios. ¿Sí?
Entonces, primeramente es reconocimiento de pecado. Segundo es arrepentimiento de pecado. El arrepentimiento trae cambios de actitud. Amén. Cambios de actitud, cambios de personalidad. Trae cambios totales en la persona. La tercera característica, dice el versículo 5, bienaventurados los que, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quiénes son las personas mansas? ¿Quién es la persona mansa? Obediente. La Biblia dice que nunca ha habido un hombre como Moisés. Era mansito como una paloma, ¿verdad? Era tranquilo. Esas manifestaciones de ser mansos, tranquilos, hombres y mujeres de paz, eso es un producto de un reconocimiento de pecado, de un arrepentimiento de pecado y de una confesión. Sacar aquello que me está matando internamente. Aleluya. Sacar eso de mis entrañas y tirarlo para que yo pueda ser desahogado, pueda disfrutar de la paz de Dios. Amén, amén. Disfrutar de la paz de Dios. Ya nada te va a mover, nada. Van a venir las tentaciones, van a venir las inquietudes, pero nada te va a mover. Vas a permanecer firme en lo que has creído, porque ya estás en otro terreno, en un terreno, ¿verdad?, de una nueva identidad, de una nueva personalidad. Aleluya, amén. Las escrituras nos enseñan mucho. Yo ahorita estoy usando los pasajes que podía usarlos así. Ahorita lo estoy usando para tocar el tema santidad. ¿Sí? Pero puedo voltear los pasajes y aplicarlos a estos conceptos. En cuanto a la manera pasada de vivir, despójense del viejo hombre. ¿Entienden? Despójense del viejo hombre. Ese viejo hombre que los trajo por la calle de la amargura. Amén, amén. ¿Sí? Ese viejo hombre que los trajo, ¿verdad?, arrastrando la cobija. ¿Verdad que sí o no? Sí, amén, amén. No, no es como dice el chavo. ¿Tengo razón o no tengo razón? ¿Ah? Sí, es importante que noten eso, ¿verdad? Para mí en lo personal, estas bienaventuranzas han revolucionado mi vida totalmente. ¿Entienden? Totalmente. Han cambiado las perspectivas de mi vida. ¿Sí? Yo podría decir que el 2 es reconocimiento de pecado. El 3, arrepentimiento de pecado. El 4, que es el 5, sería, ¿verdad?, la confesión de mi pecado. ¿Por qué? Porque la confesión nos lleva a desahogarnos, a sacar de dentro aquello que me está molestando, aquello que me está haciendo daño, aquello que me controla y que no quiero hacerlo y siempre lo hago. Sacar eso y tirarlo a la basura. No vale nada eso. El 6 dice, bienaventurados que tienen hambre. Bueno, aquí tocamos el hambre. ¿Cuántos tienen hambre? ¿Verdad? Aquí no está tocando el hambre de frijoles o de papas o de pizza, no sé qué cosa. No. Aquí está tocando la necesidad que hay de Dios en mi vida. Amén, amén. ¿Me entiendan? Esa hambre que tengo de aprender más de Dios, de servir más a Dios, de adorar más a Dios, con energía, ¿me entienden? No, ahí pidiéndole permiso un pie para mover otro. Alábale. Con alegría, con gozo. ¿Ah? Amén. ¿Me entienden? Yo en el mundial fui muy contento, feliz. He brincado a los canales, fui a los cines, a la fiesta. Yo no quiero, digamos, olvidar eso, para que siempre me recuerde que con esa energía y con ese gozo voy a alabar al Señor. Amén. Y nada me va a hacer retroceder. Nada.
¿Entiende? Por eso decía, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Aquí dice, bienaventurados los que tienen hambre de sed. Dice, y sed de justicia. Dice, porque ellos serán ¿qué? Serán saciados. Aquí habla de una necesidad de Dios. Hoy en día no se ve mucha necesidad, no se ve mucha hambre. ¿Entienden? Por eso el salmista David, como él era un pastor de rebaños en las montañas, ¿verdad? Él se divertía viendo los venados o los ciervos bramar. ¿Entienden? Porque tenían sed. Y él decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios del alma mía. Como ese ciervo que va bramando y bramando y bramando hacia las aguas para llegar y absorber y llenarse de agua. Él decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi Dios, ¿verdad? Mi alma, oh Dios, por ti. Cuando Jesús vio y enseñó esto, es porque Él vio miles de gente hambriadas de Dios. Él vio la gente los vio como ovejas que no tenían pastor. Le dijo a los discípulos, ¿no dicen que ya faltan tantos meses para la cosecha? Y él dijo, sí, Señor, pues ya los campos están listos. Porque vio que todo Samaria venía subiendo al pozo donde estaba Jesús para oír la palabra. La samaritana les levantó la fe, les picó la curiosidad, porque vieron a la mujer cambiada, transformada. Ya no era aquella mujer que se dedicaba a quitar los hombres a las mujeres. Esta ahora es una mujer diferente. Gloria a Dios. Tocando las puertas de las casas y diciendo, salgan, ahí hay un hombre que me ha dicho toda la verdad. Amén, amén. Salgan. Y los hombres, quizás las mujeres no venían reconcuñando, pero los hombres fueron al pozo y dijeron, ay, algo le picó a esta mujer. Aleluya. Gloria a Creo que Dios. ya le movió el tapete a otro hombre. ¿Verdad? Y salieron todos Samaria, ¿me entiende? A ver el hombre del cual la samaritana hablaba con tanta insistencia, ¿verdad? Y cuando llegaron a donde estaba Jesús, al escuchar las palabras de Jesús, dijeron, mujer, ya no solamente creemos por tu dicho, ahora creemos porque verdaderamente sabemos que este es el Hijo de Dios, el Salvador. Gloria a Dios. ¿Entiende? Jesús, cuando da esta expresión, es porque había visto la gente cómo venía hambriada de Dios. Hambriada de Dios. Por años habían estado secos. ¿Me entiende? Puro tradicionalismo y puro pecado y maldad, y por años habían estado secos. Jesús, cuando vio que venían las multitudes, se compadeció de ellas. Gloria a Dios. Por eso, en su vida privada con sus discípulos, les dijo claramente, bienaventurados los que tienen hambre y sed de lo que es justo. Tienen hambre de llenarse de Dios y de llenarse de lo que es justo, porque todo lo que han probado es injusticia, 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 violaciones a los derechos humanos, pisoteamientos. Pero Jesús vio la verdadera necesidad y dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de lo que es justo. Y el Señor añadió las palabras, porque ellos van a ser saciados. Gracias, Señor. Eso es lo que pasa, la experiencia que tenemos. Amén, amén.
Cuando Cristo vino a mi corazón, cambió mi perspectiva, cambió mis inquietudes, cambió mi visión y me dio una visión diferente. Ahora yo podía caminar 4 o 5 kilómetros, ¿entiendes? Con mi Biblia, con una lámpara, llegar, colgar la lámpara en un techo ahí o en un enramado de una casa y juntar gente y predicar la palabra. Y ahí vengo en la noche para atrás con la lámpara y todo. ¿Entiendes? A veces venía en bicicleta y ¿ah? Hay hambre. Hermano, los que tienen hambre van a ser saciados. Gloria a Dios. Se ha dicho de Ensenada que Ensenada ya está empachado. Está empachado del pecado, pero empachado del pecado. Sí, está empachado del pecado, pero de la palabra no creo. ¿Verdad? Porque ni la conocen. Para empezar por ahí. Entonces, estamos viendo, ¿verdad? Mira, los que tienen hambre y sed de lo que es justo. La injusticia está al 100. La maldad, la corrupción está al 100. Es algo terrible. Pero cuando vienes a Cristo, Cristo te sacía tu alma. Te llena de paz, te llena de tranquilidad, te llena de felicidad en tu vida. Y el versículo 6, el 7 dice: bienaventurados los que Misericordiosos. misericordiosos. Mis hermanos, ¿qué es la reacción que ustedes ven en una persona cuando realmente recibe a Cristo? ¿Qué es la reacción? Gozo, paz. ¿Cuál es la reacción de la persona? Quebrantamiento. Nos empezamos a preocupar por los demás. Amén. Antes nomás se descuidaba y ven el don de bastos, ven el medio castillo. Nomás se descuidaba y ahí va el don de bastos, ¿no? Antes. Pero ahora no, ahora me preocupa la persona y voy y le hablo de Cristo, ¿me entiende? A veces me maltrata y sigo insistiendo que se convierta a Cristo. Amén. Pero antes me valía gorro, lo que pudiera por delante lo agarraba y vámonos. ¿Me entienden? Nomás se descuidaba y el 2 de marzo se entraba en acción. Ahora no, ahora estamos preocupados por ayudar a la gente. Nos preocupa cuando la gente está en necesidad y queremos llevarle para solucionarle su necesidad. Antes, ¿cuál llevarle? ¿Verdad? Eso es lo que hay. Bienaventurados los misericordiosos, dice el versículo 7, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea, podríamos traducir palabras como estas: en la manera en que Dios te amó a ti, de esa manera debes amar a los demás. Amén, amén. En la manera en que Dios te perdonó, tú también debes aprender a perdonar a los demás. Esto es la acción de la misericordia. La misericordia tiene compasión. La misericordia se mete en los zapatos de otra persona y trata de hacerle liviana su carga. Pero eso no pasa con el hombre natural. Eso pasa con el hombre espiritual. Eso pasa con el hombre regenerado, transformado, cambiado. Pero eso lo hace solamente el Espíritu de Dios. No lo hace la religión, cualquiera que sea, o el nombre que tenga. Eso solamente lo hace el Señor por la obra redentora del Espíritu Santo. Por eso Tito tenía mucha razón en el capítulo 3 y verso 5. Dice: nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación
renovación en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hay una renovación interna. Amén. Hay un cambio radical en mi vida, en mi espíritu. Es importante, mis hermanos, es importante que pongan mucha atención. Las 10 bienaventuranzas, en mi opinión, son las reglas que moderan al cristianismo en el reino de Cristo. Amén. Usted y yo somos del reino de Cristo. Amén. Cristo tiene el control, tiene el dominio sobre nosotros. Es interesante que usted se fije bien. Ahora, el siguiente, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Hablando humanamente, así, humanamente, ¿qué persona hay de limpio corazón sin Cristo? No hay. ¿Por qué dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón? ¿Por qué dice eso? Porque Dios quiere cambiar tu corazón. Y poder decirle, dame un nuevo corazón, que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón, y que seas tú mi guía. ¿Verdad? Decirle, dame un nuevo corazón, que cambie completamente mi visión, mi panorámica, desde mis perspectivas de mi visión, que cambie completamente, que vea como Cristo ve. ¿Cómo ve a Cristo? ¿Cómo se imaginan ustedes que nos mira Cristo a nosotros? Es importante, ¿sí? Yo siempre digo, mira, hay una escritura que se encuentra en la primera carta de Corintios, paréceme que es el capítulo 2, verso 16, parece. Dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo me voy por todos los lados. Si tengo la mente de Cristo, tengo los ojos de Cristo. Si tengo los ojos de Cristo, tengo las orejas de Cristo. Si tengo las orejas de Cristo, tengo las manos de Cristo. Si tengo las manos de Cristo, tengo mis pies de Cristo. Y lo quiero poner porque tengo a Cristo, el Señor y Señor, el Señor de señores en mi vida. ¿Verdad? Si me dice que estoy loco, lo acepto. Aleluya. Si me dice que estoy loco, lo acepto. Nomás quiero decirle que mi manicomio está en los cielos. Aleluya. ¿Quiere ir para allá? Pues, amén. Está loco usted también. ¿Verdad? Mi manicomio está en el cielo. Anda bonito el manicomio, ya se va. En la mañana les contaba una anécdota a los estudiantes de dos hermanos que fueron a visitar en la Ciudad de México un lugar donde hay locos, ¿no? Y cuando ellos iban entrando, salieron dos locos corriendo uno al otro, con un cuchillón grandote.